Jueves, te lo descojo yo. Jueves 20 de marzo, saludos, señoras, señores, toma tu teléfono. Gracias por estar ahí un día más a una nueva edición de nuestra tertulia semanal El Mosaico. Como cada día vamos a repasar, a profundizar en temas que son actualidad, que han sido actualidad y lo son estos últimos días. Y para ello, como cada semana, nos acompañan tres tertulianos, de lujo como siempre. Empiezo por mi izquierda, Juan Andrés de Gracia. Juan, bienvenido. Como saben, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. A su derecha y a mi izquierda también, Rafa González. Rafa, bienvenido, redactor jefe de La Voz de Córdoba, El Debate. Muchísimas gracias por estar invitarme. Y a mi derecha, Juan Ruz, periodista, compañero, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como les decía, vamos a abordar 3-4 temas de actualidad de la ciudad y quizás, sin duda, lo más actual, lo que nos tiene a todos con un ojo en vilo o con el ojo siempre alerta de los indicadores y del propio río de Guadalquivir, es ese, el de las crecidas. Esta mañana o anoche llegó una nueva borrasca que se llama Martinho, tiene nombre de futbolista brasileño, pero no, es una borrasca y amenaza con volver a elevar el cauce nivel del Guadalquivir. Entonces eso nos ha hecho recapacitar en estos días si hemos hecho las cosas bien, si hay cosas por hacer, si nos queda ahora que sacar muchas conclusiones. Así que empezando por el principio, os pregunto a los tres, ¿se hacen bien las cosas? Porque la última crecida grande que hubo hace 15 años, 2010, hubo luego una crecida un poco intermedia en el 18, una crecida intermedia, pero la grande de 2010, ¿hemos hecho algo de entonces ahora para evitar que esto no esté a la merced de la borrasca, a merced de los desembalses? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que siempre quedan cosas por hacer. Una cosa es lo que se dice en caliente o las necesidades que vemos en caliente cuando tenemos el problema delante, y otra cosa es cuando tenemos que aplicar medidas a largo plazo, ¿no? Y en el caso de los cauces, del agua, del clima, lo estamos viendo no solo en este caso. Si tiramos a la hemeroteca y nos vamos al mismo día como hoy, de hace un año, ¿de qué estábamos hablando? Pues seguramente estábamos hablando de si venían barcos con agua desde Murcia hasta Almería, también hasta Málaga y demás, y ahora nos fijamos, nadie ya, desde que empezó a llover o llovió en Semana Santa, después ya nadie más habló de eso, ¿no? Es un asunto que está ahí. Y creo que con las inundaciones en zonas que tienen riesgo, como el caso de Córdoba, ocurre lo mismo. Hay una serie de tareas pendientes. Es verdad que algunas se hacen o se han podido hacer en estos 15 años por los distintos gobiernos, pero no se actúa de la manera contundente con la que yo creo que se debería, o con la tranquilidad que se debe actuar para evitar estos problemas. Entonces ahora en caliente pues podemos hablar, en fin, nos podemos encontrar titulares como el de ayer, que aunque yo estaba fuera de Córdoba, pues bueno, me llegó la alerta de que el alcalde estaba dispuesto a tirar viviendas y demás, ¿no? Determinados asuntos que luego hablamos luego del tema, claro, de la demolición. Entonces yo creo que todo eso es fruto de que vemos el problema encima, pero no de que al final no dejan de ser paños calientes, porque las medidas hay que tomarlas, claro, en tiempos en los que, o en épocas en las que no tenemos el problema. Luego hablamos de cómo evitar las inundaciones. Me refería ahora a cómo evitar las crecidas, más que las inundaciones. Evidentemente el río, hay mil frases hechas de que si busca su camino, su escritura, todo lo que queramos. Pero lo cierto es que en los últimos 15 o 20 años yo no recuerdo una actuación en el río que haya, por ejemplo, ampliado o al menos recuperado la capacidad de drenaje del Guadalquivir. Llevamos 15 años enviando depósitos. Esto que están viendo ahí, que son barro, igual que ahí en la orilla, que se retira con una máquina de aquí unos días, el del río no se retira, se va acumulando año tras año. Las riberas van creciendo y se va ocupando espacio. Las islas que aparecen en el río, que son depósitos también, son sedimentos, van reduciendo la capacidad de drenaje del río. No sé si hay que quitarlo o no, pregunto si eso es una solución para ampliar el drenaje del Guadalquivir. Sí. No, yo quería decir, seguimos estando en sequía. Bueno, ya no, técnicamente... Seguimos estando en sequía. La sequía no se quita por un año, ni por una época de lluvia. La Confederación además sigue diciendo, cuidado, que seguimos estando en sequía. La media de agua de toda la provincia no llega a los pantanos al 50%. Pasa que Córdoba sigue teniendo dos grandes pantanos y uno pequeñito, espectaculares, desde la época que Cruz Conde además hizo grande el Guadalmillato y después hizo una Ballana y estamos en Guadaluño, y aquí no tenemos grandes problemas. El problema nos está viniendo de lluvia incluso del norte de la sierra, que ahora todos nos hemos enterado que el Guadalmillato se llena con un río que se llama el Cuzna,
muchos no sabían dónde estaba, ¿no? Pero seguimos estando en sequía. Río precioso, Curne. Seguimos estando en sequía. Ahora, que en nuestra zona mediterránea, incluso antes del cambio climático, los que hemos estudiado sabemos que esta zona es así. Es así. Esto ni es Galicia, digamos, con elementos permanentes de agua, ni esto es Almería, con desértico casi, ¿no? Es un modelo intermedio. Esto hay que saber interpretarlo y hay que saber vivir con él. Entonces, las crecidas van a venir, pero no ahora. El debate, si os acordáis, ya tenéis mi edad por ahí, o más jóvenes un poquito, pero no mucho, en el sentido, el debate que hubo con el famoso puente de Miraflores, después de ganar un premio, bueno, aparte de acá que sí va a ser que no se hizo, de Calatrava, después se hizo un concurso que ganó un Ordóñez de estos, de los arquitectos que había y otro más, no sé qué, y el debate que hubo con Confederación es que eso tenía en el medio y sigue teniendo un elemento que no lo veía la Confederación, porque defendía entonces ya que las crecidas van a venir. Y no entendía mucha gente en la ciudad el por qué se retrasó tanto esa actuación. De hecho, el mismo puente se hace con una curvatura, digamos, de alguna forma excesiva, y hasta que no se llegó a acuerdo con la Confederación, y la Confederación recibió críticas muy duras, no se resolvió ese puente. Era plano completamente, era totalmente horizontal. Eso es. Pero es que todas las actuaciones que hay en el Parque de Miraflores son todas inundables, la parte baja. En donde se ha hecho un parquecito infantil, que es un barco, eso es inundable, y todo el paseo abajo es inundable. Entonces, esta ciudad no puede mirar a otro lado. Actualmente, yo estaba el otro día en una reunión en el Centro de Recepción de Visitantes, dije, cuidado, que esto es inundable. Y el mihrab de la mezquita es inundable. Entonces, las crecidas van a venir. Es imposible incorporar 300 pantanos más. No existe esa posibilidad, porque como estamos viendo, llega un momento determinado lo que hace es echar el agua fuera. Por tanto, hay que dimensionar bien. Y esto va a volver a pasar. Las crecidas no son evitables, y lo que hay que hacer falta es vivir con ellas. Tenemos que aprender a vivir con ellas y a saber diseñar nuestra ciudad sabiendo que va a haber crecidas. Pero de todas maneras, lo que tú estás apuntando, Juan Andrés, sin discutirlo, eso no es incompatible con determinadas actuaciones que a veces dejamos en el olvido, de limpieza, de cuidar los cauces y de paliar un poco hasta donde humanamente se pueda ese tipo de crecidas, que no creo que iba más por ahí poco la propuesta, ¿no? Yo creo que se puede actuar en mantenimiento muchísimo más de lo que se hace, y que a veces pues nos olvidamos y solo nos acordamos de ello pues cuando vienen situaciones de riesgo o de crecidas. Sé que eso no va a frenar una Estas islas que estamos viendo ahora en imagen, que corresponden al tramo de la lámina de Casilla, no estaban en el año 2015. Esas islas han surgido después con los depósitos, muchas de ellas a partir de esa inundación, del 2010. Pero esta es la isla de la escultura. Está ahí medio escondida. Eso, acordaros, ¿no? Esa está ahí. Un premio internacional. Pero delante de esa isla, hay, ¿dónde está mira, el que pagó por la... Perdona, la pregunta es ¿dónde está el que pagó por la isla de la escultura? Bueno, me da igual, ¿no? Quiero decir, pero el problema es que se tira alegremente el dinero de los contribuyentes. ¿Dónde están los 40.000 euros que nos ha costado a todos el arreglo de la rueda de la Albolafia? Se acaban de ir al garete. A media. Bueno, pero se acaban de ir al La garete. primera vez que tenía agua Hay en $1,5 los últimos millones previsto, que espero que ese $1,5 millones previsto sea también teniendo en cuenta las crecidas que tú rememoras y anuncias, y son ciertas o así, se tenga previsto para cuando se... El problema es que no se prevé nada, y además eso es dejadez, eso ni es naturaleza, ni... No, eso es dejadez lo que estamos viendo. No sabemos si estamos en el Vietcong o en Córdoba. Yo sé que tú a lo mejor eres de los partidarios de no quitar nada, pero a mí me parece no me te pongas la opinión, hombre. No, porque has dicho no, antes lo has dicho que no, que has hecho sí cuando hablo de quitar, de limpiar el cauce del río, pero lo que estamos viendo es sobre todo a su paso por Córdoba, eso es absoluta dejadez. Una dejadez que antes no existía por lo que fuera, no sé. Y tenemos ya todo, ya que apelamos al
la edad, todos tenemos una edad para recordar el río de otra manera y Sin otras duda. crecidas que hemos conocido también, ¿sabes? Hay un elemento que sí que influyó mucho en el asalvajamiento, valga la expresión, del río, y fue la prohibición de actividades industriales en el Guadalquivir. Acordáis que eso es de mi edad algunos. Vacas. Vacas, e incluso sacando áridos, la gente de los churros bajaba a coger los mimbres, Los juncos. las eneas también, Bueno, todo pues, eso se permitía recoger y eso hacía un autocontrol de la orilla. Pero no podemos dejar el control a la ciudadanía, que se dice ahora, ¿no? A los ciudadanos. No hay un autocontrol, tienen que ser las autoridades, tres administraciones, Pues o tres entes, o tres. prohíben bajar. Si tú vas al río a coger juncos, te pueden sancionar. Sí, pero ya, por supuesto, no Juan van. Cuenca decía el otro día, en un lugar yo estuve en ese sentido, y estoy totalmente de acuerdo con él, que el control de los sotos debe ser más intenso. Tenemos una parte que es esencial, que parece que no se puede hacer nada. Pero es que los sotos. Y Juan ¿qué son Cuenca los dice sotos? ya que el paisaje de un lado a otro, que no se vea, eso va en contra de todo y además con vegetación que no era del río, como dice muy bien Rafa. Pero si los es sotos hay vegetación ratas. después, creada después. ¿no? Eso Pero genera, la Junta de Andalucía invasora. ya ha hecho dos actuaciones sobre esa zona. Una apoyada incluso por la plataforma de Río Vivo, Sí, es cierto. son ecologistas, y recibieron críticas cuando se limpió todo aquello. La dificultad es que aquello crece de manera desaforada y ahora estaba haciendo, hace un año y poco, estaba haciendo otra vez otra limpieza. Mantenimiento, sí. Otra limpieza. Pero es verdad que es poco porque la naturaleza se lo come todo. En esa zona de los sotos es que a veces el canal de agua ya es muy pequeño, por ejemplo, ¿no? Mínimo. Es muy pequeño, ¿no? Pero vamos a avanzar, ¿se parece? De todas maneras, yo si me permite un pequeño matiz, Sí. es verdad, por lo que decía Rafa, que son muchas administraciones y también va cambiando la legislación que nos obligan a que esas formas de actuar cambiemos. Y pongo un ejemplo en la agricultura. Vemos en muchas zonas de campiña donde hay escorrentías de agua por zonas donde no la ha habido nunca. Y la razón que es el cambio climático, pues en parte sí, y en parte también que hay una legislación muy estricta respecto a lo que se llama en la actividad agraria lo de fondear. Ya no se permite fondear y que los arados cuando se ara profundicen mucho hacia abajo. Claro. Cuando se hacía así, había la capa que chupaba más agua, era muchísimo más amplia, ahora es muchísimo más fina, con lo cual el agua llega antes y van a esas. Porque eso además lo ha decidido un señor en Bruselas que no ha visto el campo ni en foto. Es que es el pues problema. seguramente. ¿Cómo que seguramente? Un bocado o una aceituna, ¿te acuerdas? Sí, claro. Recuerda aquello, Es que- estaba yo allí ese día. El comisario famoso señor Fischer, se llamaba Fischer. y digo que estaba buena, o sea que... Bueno, vamos a avanzar un poquito. Decía antes, Juan lo apuntaba, que el alcalde ayer nos sorprendió a algunos anunciando que iba a reemprender la guerra, la lucha a favor de las demoliciones de parcelas. Hay seis viviendas en Guadalvalle que en su día ya tienen una orden de demolición muy antigua, que están abandonadas, que están precintadas y que están de pie, por cierto. Son las primeras que se han inundado otra vez. Pero luego nos dijo que el resto de parcelaciones de casas que están en zonas irregulares, o sin papeles, que van a procederse a una colaboración con la Fiscalía para ver cómo se puede echar abajo. Él dijo que solo un juez puede echar abajo una casa, que evidentemente eso nadie se lo discute, pero dijo que había un camino, que iba a avanzar con la Fiscalía. Yo no sé si la solución, porque también habló, reconoció derechos adquiridos de las familias que viven allí o que tienen una residencia, primera o segunda, pero es cierto que cada X tiempo supone un peligro para la ciudad, supone un peligro primero para ellos, para su propia integridad física y su propia seguridad. Y es un elemento recurrente que nos ocurre eso, cada 5 o 6 años aparece una crecida que acaba inundando Guadalvalle, Ribera Baja, Altea, la calle de la Barca en Alcolea. Pero ese es, a ver, volvemos a lo de antes, es el mismo problema de siempre. Los políticos no tienen lo que tienen que tener con la ley en la mano para solucionar los problemas. Y las parcelaciones legales es un problema que ahora, si hay una herramienta ya para eso, por lo menos para evitar la proliferación, que se llama lista, que es una ley. No son viviendas nuevas, son viviendas antiguas. Ya en este caso son viviendas antiguas, pero ya por lo menos alguien ha cogido el toro por los cuernos. Pero aquí es que nunca se cogió el toro por los cuernos, aquí nunca, sí. Ojo, permitiéndole a unos ciudadanos cometer irregularidades e ilegalidades que a otros no se le permiten. Y esto me recuerda a lo que estuvimos hablando aquí hace poco del tema de los veladores. Es exactamente igual. La administración, porque no sea positivo, porque no sea
agradable, porque tenga también sus propios objetivos electoralistas. Nunca ha abordado el problema de las parcelaciones ilegales. Ha mirado para otro lado. Lo ha utilizado también electoralmente. Y ahora pues vienen los problemas, pero son problemas que no son nuevos. Problemas que vienen repitiéndose constantemente. Sí, Bellido, ¿qué hace? Bellido ya tiene que... Entiendo, es que ha vuelto a venir una riada, ha vuelto a venir otra vez... Cuidado, esta es la foto de Valencia, eso tenemos a la Dana de Valencia, la tenemos ahí al lado. A la gente porque no es lo mismo. No, quiero decir que eso también ha repercutido. O sea, ya no es lo mismo, ya no vemos con los mismos ojos una riada que hace 6 meses. Evidentemente no, porque la foto, el encuadre que nos ha hecho la Dana de Valencia, en dos motivos. Por un lado, la ruina que ha supuesto y la desgracia y los muertos que ha supuesto para Valencia, y la incompetencia de las administraciones que no han sabido. Con lo cual, o sea, que ahora se decida tirar esa vivienda, entiendo que también tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en Valencia, donde ha quedado en evidencia, sobre todo, la incapacidad política para solucionar problemas. Juan Andrés dice que no. No, lo que ha hecho lo de Valencia es que inmediatamente se ha convocado órganos a lo que se ha invitado a la prensa para hacer la foto, que los órganos están reunidos, que el alcalde y todas las autoridades quiten su agenda cuando el tema no tiene nada que ver. Cuando incluso se pongan un chaleco reflectante, algún artículo se ha escrito en estos días sobre ese tema. Pero en Valencia o en Córdoba. No, en Córdoba. Ah, en Córdoba también hay chaleco reflectante, ¿no? Claro, por eso digo, que enseguida ha sido intentar demostrar que se estaba actuando. Y se ha actuado. A mí no tiene ningún problema en trasladar la felicitación al alcalde y a la autoridad en general por la actuación coordinada que han tenido. Pero cuidado, esto no es el debate de las parcelaciones. O sea, esto no es, vamos a aprovechar esto para hablar de las parcelaciones. Las parcelaciones tienen su debate. Aquí hay 6 casas, 8 casas, que los hallamos ya en el año 2010, que no están apoyadas por nadie, pero que entonces ya se dijo que se iban a tirar. Entonces estaba Andrés Ocaña y Paco Tejada y demás. Después, ir a la hemeroteca, Salvador Fuentes dijo que se ponía en marcha para tirarla y se ha dejado que se ocupen tranquilamente, sin ningún elemento jurídico ni nada, y con un trasiego ilegal de pasarse uno a otro. Y ahora el único problema, porque no me pueden mezclar todo. La calle La Barca es una calle urbana de la ciudad. El problema que tiene no es que crezca el río, es que Guadalbarbo se sale por esa razón y hay que buscar soluciones urbanas. Y se ha hecho varias veces que hay que hacerlas. Ribera Baja está en el plan general de 2001, una parte no es inundable y es legalizable, y otra parte sí es inundable, pero como es inundable otra zona de la ciudad, como es inundable, acabo de decir antes, el Ocañero o de las cuestiones. Vamos a tirar a la mezquita porque es inundable. O sea, vamos a tener un poquito de tranquilidad. Pero no hagamos mezquita tiene papeles. No hagamos del debate del agua el debate de las parcelaciones. ¿Pero por qué no? No tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver. ¿Seguro? Seguro. No tiene nada que ver. Los problemas que hemos tenido en la ciudad con el tema de inundaciones tiene más que ver con que Confederación no diera licencia a obras de reforma en el casco histórico, en la calle Badana o en la calle Consolación, o que pusiera problemas a instalaciones industriales en el período de Almagacena o de Torrecilla. Esos son los problemas que hemos resuelto en estos tiempos. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que atender a 6 casas ahí de mala manera, pasado el tiempo, pues nadie ha atendido que es un tema político. Nosotros hemos dicho permanentemente que eso no tiene ningún apoyo social ni ciudadano y que se tiren. Pero nadie ha encontrado la oportunidad política. Pero cuidado, estamos hablando de esas. No mezclamos con Ribera Baja, ni mezclamos con Fontana de Quinto. Una cosa es ser inundable, y hay soluciones para ello, negociadas con la Confederación, y otra cosa es estar en el cauce del río, que es donde están las casas, las 2 calles, la Predila y la Tórtola, de Guadalvalle, que yo estuve allí en el año 2010 y vi lo que era aquello en aquel tiempo, lo que les pudo haber pasado, y fue tremendo, ¿no? Es exactamente igual, y acabo aquí la intervención. Hombre, yo creo que... hay una parcelación en la sierra, todas son riesgos de incendios. Pero es que tras sierra, el cruce o la jara son exactamente igual, tienen exactamente igual el mismo peligro de incendio y son zonas urbanas. Entonces, confundir los debates, o sea, no metamos aquí el debate de las parcelaciones, no metamos aquí el debate de la legalidad. La legalidad no ha provocado las inundaciones, la legalidad no ha provocado las riadas.
Lo que hay que quitar son las 6 casas que sobran. El resto hay que darle soluciones. A lo mejor Todos alguno más somos de 6, ¿eh? inundables, pero Juan Andrés es necesario. Al igual hay alguno más de 6 de Claro, los que están yo, inundables. coincido contigo en parte, porque queramos o no queramos, alguna vinculación entre ambos temas hay. Porque el tema, esa vivienda de la que estamos hablando, ha decidido que no se puede. estamos hablando, están en unas parcelaciones que están una en una situación legal y otra en otra. En cualquier caso, yo creo que tiene que haber, en algún sitio tendremos que poner la frontera, en este caso están los técnicos y está la Confederación. Si se puede actuar, legalizar determinadas viviendas y demás, me parece bien, pero ambos temas, queramos o no queramos, algunas están entrelazados y vinculación tiene, yo desde mi punto de vista. El alcalde nos dijo en un caso, más allá de Guadalvalle y Altea, nunca se habló de que se vaya a intentar echar abajo casas en la Ribera Baja o en la calle de la Barca. Inicialmente era las casas que están, que ya se saben, como decía Juan Andrés, que están en el cauce, que están en Guadalvalle. Guadalvalle están, por si alguien no lo sabe, entre la pista del aeropuerto y el río, más cerca del río, dentro del río prácticamente. Y hay dos calles, la calle La Tórtola y la calle La Perdiz, que están literalmente en el cauce del río en cuanto el río sube un poco. Vale, pero Sube, si y está justo el enfrente, agua, además, pero- perdona Rafa, enfrente sí. de donde llega el Guadajoz, con lo cual a poco que de Guadajoz desagua más de la cuenta, se le mete el agua dentro, aunque venga algo de Alquivir bajito, ¿eh? Yo lo sé porque sabéis mi afición, pasó por ahí una vez, Así es. y es que se te mete Guadajoz dentro de las casas aquellas. No, pero digo que si llega el agua a otro sitio y hay que ir a rescatar, a ayudar a los vecinos, eso además se hace con recursos públicos, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. No tenemos Igual que la escollera que se puso en un aeropuerto que tenemos calificado como inundable y que queremos promocionarlo y seguimos promocionándolo sabiendo que está hecho en un lugar inundable 100%. Y ahí después de 2010, con fondos públicos pagamos una escollera. Para el aeropuerto sí se pagó una escollera, pero para el camino de la Barca o demás no se pagó la escollera. O sea, hubo fondos públicos aplaudidos por todos. Y el aeropuerto se amplió en zona inundable. Y eso no tiene crítica ninguna. Y sigue. No, sigue siendo inundable. Sí se ha criticado también. Sigue siendo inundable. Tenemos que vivir con esa inundabilidad, esa es mi opinión. Sí, pero Tenemos Juan que vivir con Andrés, esa Juan Andrés, yo lo que situación. te quiero decir que esto no se trata de blanco o negro, que hay muchos matices grises y que queramos o no, esos debates están entrelazados. Yo creo que lo primero que, más allá de discutir si es una zona puede ser inundable, pero tenemos que mirar también el riesgo para las personas, ¿no? Eso es lo primero, claro. Claro, te quiero decir, Por eso no se tenía que podemos haber tener permitido en su momento, hace años, la proliferación de vivienda en ese sitio. Sí, pues que nunca ha sido popular ir echando abajo. Ya, Juan Andrés, que de mi edad, ¿te acordás cuando el Trigo echó abajo una nave? ¿Te acuerdas del año 91, 92 sería? Me acuerdo perfectamente. Y la que se montó en la Pero no ciudad era una casa, era en Orgoja marroquí. era una, exactamente, En Orgoja marroquí. una nave aquello, Y vinieron los de Liguerón a quejarse inmediatamente. y era una nave que estaba, por supuesto, Era no, una nave no se habitaba, y aquello otra era- actuación al lado, dos eran. Me acuerdo perfectamente. y la ciudad nunca ha visto bien eso de que le echen ojo a las casas, porque quien más que menos se levanta un poco el brazo y le aparece un parcelista. Entonces todos tenemos ahí a alguien muy cerca, y entonces nunca nos ha gustado aquello de esa lucha contra el parcelista, y a lo mejor de aquellos fangos, como dice Rafa, de aquellos polvos vienen ahora estos lodos, y estamos con Pero mucho- los dos, ojo, que pasado mañana se han olvidado. Porque mañana Exacto, llegará. cuando salga el Es que sol. el problema es que Cuando salga mañana, el sol, mañana exactamente. va a salir el sol. Y va a salir el sol y aquí ya esto ya se ha olvidado. Y más como va hoy en día a la velocidad que va todo. O sea, que es que ya olvidamos todo. Porque antes teníamos más memoria. Por lo menos esa impresión tenía yo. Pero ahora es que va todo a una velocidad de vértigo, con lo cual el debate vendrá, Rafa, cuando haya una Otra nueva, vez, una nueva Ya, ley. y no último- servirá, y no servirá de luego nada. y el Por ahí tema un de dato, en los de- últimos 25 años no se ha hecho ni una casa nueva en el entorno del río. Ni una casa nueva, demostrado por la misma Fiscalía. El último informe de Fiscalía, con el que el otro día pude también intercambiar el primero, el último que acaba de hacer, donde pone que hay problemas, es en Lucena, en Cabra, Sí, en bueno, otros porque- lugares. Y en Córdoba lo que dice, y tiene razón, es que lo que hay es menor y es fundamentalmente, y lo mismo que en nuestro tiempo, es que donde antes había 20 casas y faltaba un solar, pues se va a intentarlo. Si lo pillan, pues multa al canto o no se dejan construir. O que el que tiene una planta quiere hacer dos plantas. Pero en los últimos 25 años no se ha creado ni una sola parcelación nueva en la ciudad. Parcelación, no parcela. Parcelación nueva. Lo Y que en no el quiere río, decir, perdona, ninguna. lo que no quiere decir que no haya aumentado la población. Te estoy diciendo Bueno, Pero que viene el nueva incremento de noticia. población es que se dan de alta en el INE.
Eso es. Por Lo que muchas pasa es que razones. después del COVID, vete a la zona de Trasierra, sobre todo, la gente decidió empezar a habitar lo que entonces era posiblemente una segunda vivienda. Residencia, sí. O quedarse, o al menos quedarse empadronado allí. Es que alguna porque gente de convenía, Guadalvalle tiene segunda vivienda, o sea, o esa es su segunda vivienda. Por eso ahora no vio de la oferta social para alojarlos, no ha hecho falta alojarlos. Uno ha habido que De alojar. todas maneras, qué curioso el fenómeno parcelista que tú decías, que casi todo Córdoba tiene un parcelista en su propio. Yo soy el Parque Ruscote todavía, ¿eh? No, y yo soy urbanita también. Yo O sea, no, aquí tampoco estamos tengo hablando parcela yo, pero sí entre que- urbanitas. Que no soy parcelista, ¿eh? No, pero es verdad que has comentado de lo de Lucena, pero que bueno, que el fenómeno parcela, el fenómeno no es ácrata exclusivo de Córdoba. ácrata de vivir en el campo es una cosa Ay, muy, ay, ay. muy andaluza, Sí, sí, no sí, solo muy de de Córdoba. Bueno, vamos a cambiar de asunto, que nos paramos mucho y quiero tocar otros temas más. Bueno, esperar que la borrasca esta Martiño nos deje tranquilos y que... ¿Martiño? Martiño se llama. Tú date cuenta que vivimos una época en la que se le pone nombre a la borrasca Por orden y alfabético. colores a los mapas y colores a la alerta. A partir de ahí puede pasarnos ya cualquier cosa, Que caiga el querido meteorito. mío. O sea, ¿qué? Que venga el meteorito. Sí, porque es que parece que además se están haciendo cosas y se ponen los chalecos fosforitos que tú comentabas Eso es, antes, eso es. que ha sido muy comentado. No hay mejor foto. En el 2010 todo alcalde, hay que decirlo, quiere su foto con sus botas KTU. En el 2010 lo importante Esto es fueron las un botas de Rosa importantísimo. Aguilar. Eso fue lo más llamativo Hombre, cuando era pero consejera. es que no hay alcalde. Cuando era que no- consejera, las Pero botas esas al margen- recién compradas. Al margen de eso, esto en la política escaparate en la que vivimos, donde además todo en concreto aquí en Andalucía está controlado por Antonio Sanz, que todo borrasca está controlado por Antonio Sanz. Entonces, bueno, pues yo creo que se están haciendo las cosas bien, por lo menos de forma aparente y colorida. Bueno, a ver si acaba bien la cosa. Ha habido un par de fallecimientos a consecuencia de la última borrasca. Ojalá que lo que queda... Bueno, de la esta borrasca y del poco sentido común. Sí, de Porque todo, ¿qué hace un señor de siempre. 71 años cogiendo una bicicleta sabiendo que está lloviendo lo más grande? Bueno, no habría que ser Sinceramente. coger espárragos todos los días y que el día quiso mantenerse. No, No, se pero- creyó el aviso. Yo antes comentaba con Juan, antes de entrar, estamos pasando de tema a tema, que quizás a base de tanto aviso amarillo, no estamos oyendo los avisos amarillos ya. Es un poco el rollo Pedro y el Lobo, ¿no? Claro. Porque, claro, si me avisan de que va a caer la mayor del mundo, ayer Salvador Fuentes, hizo unas declaraciones poco menos que apocalípticas. Cuidado que van a caer trombas de 40 litros en media hora y tal. Ese es el efecto Dana. Ese es el efecto Exactamente. Mazón. Entonces, ¿qué pasa? Ese Que es la el gente efecto ahora, Mazón. cuando ve que no llueve, mañana hay una alerta amarilla, un aviso amarillo, y no salgo. Ese es el efecto Mazón. Y al final salgo, voy a coger espárragos un día, que el Guadarramilla me lleva para adelante, porque el hombre diría, no, o sea, ya me avisaron y no pasó nada, te también y me faltan 2 espárragos. Porque también es verdad que, como tú dices, falta el sentido común. Pero que llega un momento que lo comprendemos, porque la Dana de Valencia, acordaos que la mayoría de los que fallecieron es porque no se creyeron que si se bajaban a coger su coche al garaje se lo iba a llevar la corriente, porque siempre les dicen que va a llover mucho. Y bueno, porque a base de avisar y avisar, a veces no escuchan los avisos. Bueno, antes de hacer la parada para la publicidad, vamos a tocar un tema que tengo especial interés en que abordemos, que es el tema de los cheques bebé. El Ayuntamiento aprobó la semana pasada unas ayudas para la natalidad, ayer lo hizo la Diputación, el Ayuntamiento lo anunció, la Diputación lo aprobó ayer, y son parecidos los dos asuntos, ¿no? 500 euros en el caso de Córdoba, 600 en el municipio de la provincia, parecido. Yo le pregunté al alcalde, porque estuve en esa rueda de prensa, que hasta qué punto una pareja joven va a tener un hijo porque le damos 500 euros. Y me decía el alcalde, mira, comparto tu reflexión, pero en fin, algo habrá que hacer. No, yo creo que hay que hacer cosas, a lo mejor no esto. Eso ya lo dejo ahí, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que pagar la guardería, hacer una ayuda a lo mejor a la crianza a los padres para que estén un año sin trabajar. No sé, creo que hay otras medidas que se están aplicando, implementando en otros países, que igual sí incentivan, pero hombre, darle a alguien 500 euros le vendrá muy bien, seguro, pero hasta el punto de incentivarlo. Esos son pañales de 2 meses. Menos meses, como te saca el niño regular, menos meses. Bueno, yo creo que aquí hay un debate más profundo. Mi opinión es que todo este tipo de medidas, que está muy bien, que se venden muy bien, no hace falta ponerte unas catiuscas, Rafa, para vender esto, pero bueno, casi. Queda muy bien de cara a la ganadería, pero yo interpreto que esto deben de ser de estímulo para hacer una reflexión, pero no por parte de las administraciones públicas, sino también por todo el sistema productivo, empezando por los empresarios y los trabajadores. Si queremos fomentar a la natalidad, y lo estamos viendo en otros países, sobre todo en el norte de Europa, hay que fomentar esa natalidad desde la propia empresa y las relaciones que tienen con sus trabajadores.
Y claro, si eso no va acompañado de cambiar esa cultura, vamos a tener un problema, porque lo de los 500 euros está muy bien como si son algo más. Hay pueblos donde dan algo más, porque donde está la España vaciada, vemos que además te dejan que lleves gratis el bar del pueblo si llevas niños y si además no sé qué, estamos viendo todos los días ofertas de este tipo. Pero yo creo que para que esto funcione de verdad y solucionar el problema de la natalidad, hay que adoptar otras medidas que no está solo en manos de la administración, está en manos de la propia sociedad y sobre todo de nuestro sistema productivo, que tengamos como países donde hay hasta 3 años perfectamente de excedencia, muchas de ellas remuneradas hasta el 50% y en algunos casos hasta el 90%, para que esas familias puedan, por ejemplo, tener a su hijo, más allá de los servicios de guardería y demás. Entonces si sirve como estímulo para generar un debate que se reflexione y se llegue a conclusiones, me parece bien. Si no, pues bueno, va a ser una foto muy bonita, pero que, como decía antes, sin catiusca esta vez. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Bueno, lo que está haciendo mal cuando necesitamos incentivar a la gente para que tenga hijos, ¿no? Creo que la sociedad algún problema habrá. Hoy don Demetrio Fernández, en su carta pastoral, da un dato, obispo de Córdoba, da un dato demoledor. Del año 85 a ahora, a la actualidad, desde que se aprobó la ley del aborto, hay 2,5 millones de españoles que no han podido nacer. Entonces, esto, que es una catástrofe, y así lo dice el obispo, y creo que lleva razón además, pues es uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad que intenta incentivar la natalidad con cheque bebé. Bueno, yo no voy a contradecir al obispo porque sabe, pero creo que las personas que no han tenido ese hijo no lo iban a tener, aunque hubiera o no hubiera aborto. El dato está ahí, son 2,5 millones de españoles que no han nacido. Que ha habido 2 millones de abortos, me lo creo, no voy a cuestionarlo, pero insisto, esas mujeres que no han tenido su hijo, si no hubiese ley del aborto hubiese buscado otra fórmula para no tener el hijo, porque no eran hijos deseados en ese momento o por la razón que fuera. Con lo cual me parece que también un dato un poco fullerillo, ¿no? Eso es decir, todos los que no han nacido... No fullerillo, es un dato que demuestra qué sentido tenemos de la vida humana y qué sentido tenemos de la natalidad, ojo. Y además, fíjate que se intenta incentivar la natalidad con una medida netamente económica cuando el problema es estructural, y lo decía antes Juan, está claro. Y también lo reconocía Salvador Fuentes el otro día cuando presentó este cheque bebé. Porque, bueno, vivió una sociedad absolutamente narcisista, individualista, donde la paternidad, la maternidad no es un valor más, es un valor de consumo. Entonces no tiene la dimensión, no solo ya humana, que no se tiene la dimensión humana de la vida humana, de la propia vida humana, y los datos del aborto lo demuestran, sino que no se tiene una dimensión de lo que significa tener un hijo, ¿no? O sea, creo que se ha perdido un poco el concepto de tener un hijo, de lo que supone tener un hijo, de las renuncias que supone tener un hijo y del esfuerzo que supone tener un hijo, ¿no? Entonces, quiero decir, es que es todo mucho más complicado, ¿no? Que fomentar la natalidad con cheque bebé, que bienvenidos sean, por supuesto. Pero, Juan Andrés, un dato solo. Tú dices que tener un hijo se quiere un sacrificio y tal, que todos lo sabemos, somos padres prácticamente, todos. Pero cada aborto es una tragedia, ¿eh? También creo que no se puede frivolizar con que las mujeres abortan porque quieren. Nadie está frivolizando, se está dando un dato. Por si acaso, digo que las mujeres que abortan no es porque quieran abortar. Bueno, pues entonces hay 2,5 millones de tragedias del año 85 aquí, seguro, que alguien tendrá que solucionar, ¿no? Porque no vamos a permitir que la gente viva con esa tragedia, ¿no? Digo yo. Sí. Yo creo que de forma habilidosa Rafael ha trasladado el debate a otra cosa. No, el debate es que sí, ha trasladado a otro tema. El debate, Rafa, es más complejo. Tú has dado un dato y ya está. Hay un montón de mujeres que posiblemente no pudieron tener un hijo y después han tenido 3. Y no pudieron tener en un momento determinado porque le era imposible. Y el modelo de que la maternidad lleva un sacrificio de más, todo lleva un sacrificio, está claro. Todo lleva un esfuerzo y todo lleva... Pero, hombre, valorada que la maternidad, ser madre o no, significa que me tengo que sacrificar y tengo no sé qué hacer, me parece que es un modelo todavía de una concepción de la mujer en otro momento al servicio de algo, mientras que el hombre, al parecer, tiene otra función que cumplir. Pues entonces, si tenemos ese concepto... No estoy reflexionando. No estoy afirmando como tú, estoy reflexionando. Quiero decir, el cheque bebé... lo mejor que puede tener es que funcione, porque se intentó hacer un cheque comercio y estuvimos 3 años y no se consiguió.
Parece que esto se puede hacer. ¿Va a servir para tener más hijos? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Viene bien a que ya lo pensaba hacer. Y le viene una pequeña ayuda en ese momento. Pero ideológicamente, evidentemente, un mensaje que hace el gobierno del Partido Popular aquí y en la Diputación, ¿no? Me parece más interesante, sin embargo, el mensaje que da Juan Moreno, por ejemplo, diciendo que a partir de 2 años va a ser gratuita la guardería. Ese me parece más importante para fomentar la maternidad, y lo hace otra persona del Partido Popular. No quiero entrar por eso. O sea, esa medida, además, está prometido que teóricamente desde los 0 años iba a ser gratuita, del 3 hemos bajado al 2, este año ya me parece un éxito que vayamos ahí. Eso sí puede realmente ayudar a multitud de mujeres a decir, no optar ni siquiera por la opción del aborto si no lo quieren, y poder tener, cuando llegue el momento terminado, pues un trabajo y una posibilidad de que le ayuden a tener esa cría o ese crío. Y si no le podemos ayudar socialmente, va a ser imposible. Las familias de con 8 basta ya no van a existir. Por tanto, las familias que van a existir son monoparentales, de la misma pareja. Estas son las familias que van a existir fundamentalmente nuevas. Y tenemos que tirar la toalla en eso. No, yo no he dicho que tires tú la toalla. Que he dicho que no, que no. Yo he dicho que creo que por ahí va a ir ya las soluciones. Por tanto, lo que queda es servicio para animar, en este caso a las parejas o a las mujeres fundamentalmente, que les toca a ellas ser madres, que tengan servicios suficientes que le animen. Que no les penalice. Y ayuda que le animen, que no pierdan su puesto de trabajo, que tengan ayudas externas suficientes. Y entonces incluso una mujer sola va a decidir a tener hijos. El debate va más allá de la maternidad, y lo planteaba en su momento cuando lo presentó Salvador, y bien presentado, porque se traduce en el crecimiento vegetativo negativo. Quiero decir, la población envejece, y ese es un tremendo... Fallecen más que nacen. Efectivamente. Ese es un gran problema que tenemos nosotros ya. Sí, estamos de acuerdo. Por eso tenemos que optar, ojalá que hay que optar también por la inmigración. Familias de con 8 basta. Por supuesto que sí, también. Bueno, quien quiera. Quien quiera. No, pero... Que quiera. No, hombre, que no estoy... Es que él ha dicho, es que eso ya no va a volver. Bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Yo creo que no va a volver. Vamos a hacer la pausa. Insisto, por cerrar el tema, insisto en que todo ese tipo de medidas sociales que tú planteas, Juan Andrés, está muy bien, pero si no va acompañado también de que el sector privado, el sector productivo de un país ayude, no vamos a ningún lado. No nos sirve si no hay una legislación y una norma. Claro, que las propias empresas se impliquen. Si no, es imposible. Las propias empresas y los trabajadores. No es aquí culpabilizar, que no trato yo de poner el foco solamente sobre la empresa y los propios trabajadores. Bueno, vamos a acabar una pequeña pausa. Un dato solo antes de concluir esta primera parte. Ayer, en el pleno de la Diputación, donde se aprobó esta ayuda de la institución provincial, decía Antonio Martín que se han destinado 50.000 euros el año pasado, primera experiencia medio piloto de la Cheque Bebé provincial. Yo las cuentas, yo soy de letras, pero 50.000 euros, que han nacido 100 niños, creo, ¿no? Se olvidó deciros cuánto hubieran nacido sin cheque bebé, que igual hubieran nacido 95. Yo creo que si por ese dinero nacieron 5 críos, perfecto, creo que está bien invertido. Pero habría que dar un poco más de vuelta al asunto antes de seguir pensando que gracias a esto vamos a acabar con el problema que tiene el Viso, que tiene Fuente de la Lancha o que tiene Fuente de Tojar. Son problemas muy serios que se acabe con la población, o como decía Rafa, que cada año nazcan menos niños de las personas que fallecen. Vamos a hacer una pausa de un par de minutos nomás y volvemos con un par de temas muy interesantes. Hablamos de la feria, hablamos de las calles, del asfalto. Van a ser 2 minutos. Estamos de vuelta, le dije que iba a ser una pausa breve. Y vamos con otros 2 asuntos de actualidad. El primero de ellos, ayer se reunió la comisión de la feria y bueno, evacuó, no sé si la palabra, el verbo mejor empleado, una nota de prensa en la que dice que la comisión de feria alcanza un consenso sobre el modelo de feria y que continuará trabajando con el objetivo de cota cero en la infraestructura del recinto ferial. Muy rápidamente dicho, porque quiero debatir sobre este asunto. En primer lugar, dice la nota de prensa que tras meses de debate, yo me lo he perdido, esos 3 meses de debate, nosotros hasta el debate. Bueno. Y luego del consenso, yo tampoco lo tengo tan claro. Yo hablo con agentes que montan casetas, que trabajan en atracciones, yo no sé, que viene a la feria, y el consenso que dice Julián
urbano que existe, sinceramente no lo veo. Tenemos un infiltrado en esa comisión, que es Juan Andrés, Todo lo hemos hecho así. y nos sirve para que nos diga realmente si esa comisión se habla de consenso, se habla de trabajo, se habla de trabajar por la cota. La nota es una nota, tiene su derecho del Ayuntamiento de Córdoba. La comisión no se paró a hacer ninguna nota. El Ayuntamiento de Córdoba decidió mandar una nota con su interpretación. Curiosamente, la otra vez, la última comisión, también mandó aquello de que se había decidido por todo lo de la consulta, lo cual era inexacto. Que fue una propuesta del alcalde y cuando se hizo y vio que la aceptaba Casetas Populares, el alcalde dijo, se acabó el trabajo de comisión porque esto es un tema que supera nadie votó aquello. Pues esta vez nadie ha votado nada. Simplemente el paso del tiempo y las conversaciones, que no es negociaciones, que se han podido tener. Que no debate, ¿no? Bueno, había un no, debate, pero no sentados todos en la mesa, por decirlo así, sino había un debate de opiniones. Pues bueno, el Ayuntamiento de Córdoba quería dar marcha atrás, una decisión equivocada, en mi opinión, siempre lo dijimos y lo hemos hecho público, que es llevar esto a una categoría de consulta en la ciudad, que no era necesario, ante una posición de fuerza de un sector, cuando el resto estaba en otra posición, y había que buscar una solución para seguir avanzando, ya está, no tiene más. Yo creo que allá lo que se hizo fundamentalmente es volver a recuperar el sentido común que había de intentar llegar a propuestas más o menos comunes, pero lo peor de allá fue que no hubo novedades. Eso es lo peor. Ya no es que sean permanentes o no permanentes, el problema es que no hay novedades en la feria, que las inversiones se retrasan una vez más. Bueno, anuncia 300.000 euros más, ¿no? Pero para dentro de más tiempo, no cuando estaba planteado. Teníamos un cronograma planteado con unas inversiones, para esta feria ya tienen que estar plantados los árboles. Ya por razones diversas será en octubre. Y para la siguiente feria tendría que estar ya soterrado el sistema eléctrico. Ya no será para 2026, ya en todo caso será para 2027. O sea, todo se ha ido un año más atrás. Este año, y acabo aquí, como infiltrado, como dice, lo que más nos causa llama la atención es que no hay novedades. O sea, la feria de este año va a ser esencialmente igual que la del año pasado, y en ese tono gris que yo creo que tiene la feria actualmente, y las casetas que se van a poder poner, pues vamos a estar por debajo de 90, posiblemente poquito más encima de 80. Con eso no llegamos a medio ferial mal contado. Yo que iba a decirle a Juan, que en la feria de 2025 se está hablando de plantar árboles. Ah, vale. Sí, porque tú eres un amigo de los temas recurrentes. Yo es que como tuvimos aquí este debate y yo creo que planteamos aquí, yo dije, oiga, digo yo aquí por delante, que se cumplan las ordenanzas. Os recordáis que fui muy pesado para eso, claro, y yo ahora veo la nota de prensa que ayer estaba fuera. Y cuando la he leído, me la ha mandado José Luis, pues claro, yo alucinaba un poco, porque dice literalmente el señor Urbano que una vez superado este escollo, es decir, que hay consenso, se abre el camino para la redacción de la nueva ordenanza. Entonces, si se abre el camino, si hay un acuerdo, pues oiga, pues se hace la ordenanza, ¿no? No, se abre el camino para... Entonces, ¿cuándo va a haber una ordenanza? Esto solo se va a regular por la ordenanza. Nunca. Porque hasta ahora, hasta que se redacte esa ordenanza, puede haber un cambio de gobierno, puede haber un cambio también ideológico en el ayuntamiento, puede haber que siga el mismo partido, pero que sigan otros responsables que tengan otra visión. Así es, correcto. Y puede incluso que nos quedemos sin infiltrado en la comisión de la feria, en este caso, como Juan. No lo enteremos. Entonces, por jubilación. Claro. Entonces, yo insisto, por no contradecirme a lo que ya dije en esta mesa, señor, sí, señor. creo que el camino a seguir es tener una ordenanza, y una vez que tengamos una ordenanza ya la mejoraremos o no. Pero mientras tanto, lo único que he podido leer y sacar en claro es, primero, que no la hay todavía, y luego que ese aumento de partidas serán para 2026 como más pronto. Mínimo un año más para adelante. Claro. Mínimo. Ya veremos cuántos años. Pero bueno, si hay consenso, el infiltrado no dice lo contrario, pues No, habrá no, consenso. consenso no. Lo Bueno, que hay es que ya no hay debate. Sobre el Quien plebiscito. planteó el debate sobre la permanencia de las casetas, allá no defendió mantenerlo el debate. Pero vamos a ver, las casetas no se mantienen ahora porque se asegura o se garantiza pues una mejor infraestructura para las casetas, ¿no? Es lo No, que- supuestamente lo que se dice es que pregunto qué se le va a decir, incrementar, se va a incrementar las subvenciones para el montaje de casetas. Pero eso tiene varios problemas. El primero, las subvenciones para el montaje de casetas del año pasado, a esta altura, aún no se han pagado. Estamos hablando de 40.000 euros, no estamos hablando de más.
y hay 20 casetas que la hayan pedido. Ahora se dice que se va a subir a 300.000 y 400.000 euros cada año. Vamos a ver. Pero hay un debate, porque ¿quién recibe ese dinero? El titular de la caseta. Pero es que hay un 60% de casetas que ya no la regenta el titular, y es conocido. Y ayer se dijo en la comisión. Entonces, por mucho que se quiera ayudar al montaje de casetas, hay un problema. Mientras no regules quién es el que lleva la caseta, realmente, esa ayuda va a haber problemas para que sean útiles. Está claro. Entonces hay que ir a la ordenanza. Hay que ir a la ordenanza. De un dato que lo he dado públicamente también. Teóricamente, las casetas restaurantes conocidas de feriante, las clásicas que van con la paellera, los jamones y demás, y el olor a fritanga que hay, con los carteles que te asaltan por la calle, eso, cuando se diseñó el feria de 1994, se pusieron cerca del parque de atracciones, de la calle del Infierno. Poco a poco dijeron, allí no vendo, me meto al centro y voy comprando casetas. Actualmente, en la calle del medio y la calle central, están más del 60%, hay 10 situadas, 10. Pues bien, tendrán que pagar una tasa, pero como piden por asociación y no piden como restaurante, el año pasado ninguna de las 10 pagó la tasa. Por tanto, pusieron un restaurante sin pagar tasa. Eso es conocido. ¿Van a hacer algo este año? Yo lo dije ayer. Pues posiblemente no se haga nada. Porque detrás de eso está la financiación encubierta de la entidad que ha permitido a su nombre, que ahí se ponga un restaurante, no tenga caseta, sin música, sin nada, más que con paellera, y recibe el dinero y se va. Y ese es el gran debate de la feria. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener que alguien a su nombre reciba la caseta y el beneficiario final sea otro? Eso sigue estando. Mientras eso no se aclare, tenemos poco que resolver. Pero eso que... Eso, Le dijo caseta, ¿eh? En el restaurante dijo casetas también casi más que la... Me he centrado en el restaurante por este caso de que no pagó ninguna. Sí, pero dijo caseta tampoco Porque paga. casetas se permiten, Paga una, creo que creo. 10. No, menos. Entre 8 y 10 se permite. Y paga una, creo. Diagnosticado, Pagaba... creo que hay 30. Pero eso que habéis detectado como un problema, ¿en qué pensáis vosotros que repercute? Me refiero al movimiento vecinal. Perdona que coja tu papel ahora. Venga. No puedo evitarlo. Como periodista. No, pero nunca he entendido por qué parece que eso repercute negativamente en el desarrollo de la feria. Repercute porque el ayuntamiento pone a disposición de una entidad teóricamente social para sus fines sociales de un suelo público a cero de coste. Pero la entidad social recibe su dinero después, ¿no? No, vamos a ver. El ayuntamiento Sí, ya sé. da, ahora mismo también está autorizado, aunque en el dictamen que hicimos permitíamos que ya se le diera a empresas. Pero que está en contra de un modelo de negocio, no de que la feria, porque No, creo que no la es feria modelo de tiene más negocio. conversaciones, ¿no? No es modelo de negocio. El ferial actual y las bases siguen diciendo que solamente puede ser entidades o asociaciones que impidan, no pueden ser empresas. Las bases actuales sigue diciendo que no pueden ser empresas. Sí, bueno, el sí. dictamen que ya consensuamos dijimos que íbamos a permitir que fueran empresas, pero nunca han pasado a la ordenanza y las bases siguen siendo las mismas. Por tanto, tú necesitas ser una asociación falsa que no hace nada en todo el año, pero darte de alta como asociación cultural y tienes derecho a hacer, nadie te pide nada más prácticamente. O tú ya no la llevas directamente, te voy a decir el caso. El movimiento vecinal, como tú has dicho, en su tiempo hubo 15 casetas vecinales. Nos interesó en un tiempo, las vendieron a otras entidades, al final por presión y demás, no hay ninguna caseta vecinal ya. Otras entidades, sin embargo, permiten que sus entidades las vendan a terceros, sin que coste en ningún lado quién se lleva realmente ese dinero. ¿Dónde va ese dinero realmente? Cuando tú le das el terreno gratis. Entonces, lo lógico sería que el ayuntamiento mismo se la dé directamente a esa empresa o a ese profesional de la noche. De esa forma, ¿sabes qué pasa? Que hay profesionales de la noche que llevan hasta 4 casetas o 5. Y hay un monopolio en parte. Sí, pero, en parte aquí el debate no es ni siquiera si está bien o no
que ese tipo de empresas gestionen los espacios. La cuestión es que no se recoge ni en la ordenanza ni en la base de la feria. No, es que es ilegal. Entonces, claro, no, es que es ilegal. claro, Se recoge que no se puede hacer. Lo digo claro, porque- se recoge expresamente que no se puede hacer y se hace. Entonces, si tenemos que cambiarlo porque las circunstancias han cambiado, nuestra sociedad es otra, pues hagámoslo, pero al final llegamos a lo mismo del otro día, ordenanza. Sí, soy muy pesado, pero es verdad. Porque lleva razón. ¿Qué es ordenanza? Ordenanza y que se cumpla, ojo. Claro. Entonces, si tenemos que cambiar esa regulación, porque eso se hizo con una voluntad de que el movimiento asociativo pues tuviera una serie de ventajas, pudiera además financiar una serie de actividades, claro, si ahora llega el sector privado con ánimo lícito y legal Hay que de buscar lucrarse de otra una actividad, totalmente de tendremos acuerdo. que regularlo. Totalmente Pero de acuerdo. lo que no se puede hacer es que Seguir en el fraude. que se haga de manera encubierta o de Seguir manera en el fraude, fraudulenta. que es un fraude permanente. Y Está hay- regulado, ¿eh? Como decía Juan Andrés, está regulado. Sí, Ya no se existe- puede. No se puede hacer y quien se hace. quiera tiene que pagar una tasa, que en su día Sercolo, por ejemplo, pagaba una tasa de restaurante, por ejemplo, Salsaya pagaba una caseta joven, pero han hecho el pardillo y es que ya no lo pagan ni siquiera ellos, porque, claro, es que era un poco ridículo tener tu restaurante pagando y de al lado tener tu restaurante Así es. gratis. Y la casa de la discocaseta igual, estaba Salsaya pagando y el de enfrente Así es. la montaba sin pagar. Dice, mira, pues me invento Asociación Cultural Salsaya. Así es. Sí, ese es el debate. He dicho Salsaya porque son amigos y estamos Exacto. en esa misma filosofía. Ellos están protestando por esto igual que con Sercolo, ¿eh? Sí, pero como lo que nos toca después explicarlo a los ciudadanos, yo te lo preguntaba porque da la sensación de que aquí hay mucho debate en torno a la feria, no solamente uno, ¿no? Porque al hay final, mucho. claro, Mucho. pero que no sé hasta qué punto esto repercute o no en beneficio o todo lo contrario para la propia feria de Nuestra Señora de la Salud, quiero decir, porque parece ser que el debate finalmente está en qué modelo de feria queremos, que la feria vaya mejor. Hemos estado hablando de plantación de árboles en 2025 ya, que son ya ¿cuántos años? Bueno, igual con las tasas de esas casetas, 30 años. casetas, restaurantes, igual siempre se empezó el pago de árboles, ¿eh? Porque Ese eso fue el está- planteamiento del dictamen. Con el dinero que se dé de las entidades que tienen ánimo de lucro, en vez de que se lo lleve una entidad intermedia, que lo único que hace es presentar unos papeles y llevarse el dinero y no declararlo, así de claro, entonces lo importante es que esas empresas directamente se dirijan al ayuntamiento. Eso es. Y se reinvierta en el arenal Claro, que y falta. esa inversión venga al ferial. Vamos con el último tramo de este programa. Ayer creo que fue, ayer o antes de ayer quizás, se presentó el plan de asfalto 2025-2027. Es un trámite municipal, pero bueno, me pareció curioso o interesante abordarlo por varios argumentos. Primero, los que somos conductores, hemos observado que en los últimos años, y por algunas calles, una gincana, por los baches, por los problemas que tiene el viario. Hace mucho tiempo, decía ayer el concejal de Infraestructuras, que hace 7 años que no hay un plan de asfalto en la ciudad de Córdoba, un plan específico, se han ido parchando calles. Y luego otro asunto que también llamó la atención, y también quiero que lo comentemos, es el reparto. Decía Ruiz Madruga que ha habido un consenso amplio, otra vez consenso, comité vecinal, del 90%, decía él, que de lo que se ha pedido por parte de los vecinos se ha cumplido al menos el 90%. Yo luego he visto a continuación, después de esas declaraciones, muchas respuestas de los partidos políticos, de los vecinos que dicen, mira, yo no sé cuál es el 90%, mi parte no se ha cumplido, lo que yo pedí no se ha cumplido. Izquierda Unida envía nota de prensa hoy en la que relata, por ejemplo, que en Levante, en Fátima, Moreras, Palmeras, Figueroa, Huerta de la Reina, Trasierra, Liguerón, Alcalá de Santa Cruz, no hay una sola actuación, con lo cual dudo que esos vecinos hayan aprobado ese consenso. Entiendo, vamos, por lo menos ellos por propio egoísmo. Entonces, no sé si esto sería mejor hacer una política de año tras año, no esperar esos grandes planes. Estos son 12 millones de euros lo que anunció ayer que iba a costar este plan. Para 3 años. Para 3 años. Me parece que sería interesante destinar todos los años un par de milloncejos y arreglando las calles poco a poco, que no intentar hacer esto, contentar a todos, que no es la solución. Y luego hablamos también de otro asunto, del asfalto impreso que estamos viendo, o del fonoabsorbente, o del sonorreductor, que me parece que seguimos haciendo cosas un poco como en los años 60. Empezamos. Por el reparto, ¿qué os parece el reparto? Bueno, yo empezaría diciendo una cosa. Tengo que alabarle a Miguel Ruiz Madruga, que reconozca que en los últimos 7 años no se ha invertido en un plan de asfalto. Hombre, más Porque el son 7 plan de años del asfalto PP, además. lleva a 2 ayuntamientos de distintos signos políticos. No, del mismo, ¿eh? Bueno, estamos hablando de 7 años. El último plan de asfalto lo dura- firmó Isabel Ambrosio con Amparo Pernici No, después se hizo uno con David Dorado, Claro. que Plan de quiso asfalto, recuperar. pero no se llegó a pero ejecutar. sí, 2 millones algo. Se hizo uno con David Dorado. Que Miguel ayer creo yo que mezcló
el plan a 3 años con los planes que había anuales pequeños. En cualquier caso, si no había un plan tan ambicioso, bueno, pues me parece bien que se haga autocrítica. Luego, las cuestiones de demanda de los colectivos, hombre, a mí me parece bien que se atienda. Yo creo que es un poco aventurado o osado decir estoy en un 90% y tal. Yo creo que se queda mejor cuando se dice algo que se acerque medianamente a la verdad, y hemos intentado contactar al máximo de colectivos. Y luego, aunque estamos hablando de asfaltado, yo supongo que también habrá una serie de criterios técnicos, ¿no?, que se aplican a la hora de hacer, aunque sea algo que nos puede sonar tan simple como el asfaltado o de alguna calle, porque supongo que habrá en una ciudad como Córdoba habrá que pensar pues, de qué calle estamos hablando del centro histórico, estamos hablando de la periferia, si hay algún tipo de circunstancia ambiental, de protección y demás. Supongo que todo eso se medirá, con lo cual yo si me pongo en la posición del vecino, de decir, pues yo quiero que mi calle la asfalten y que quede bien, pero igual hay algún impedimento técnico que se pueda hacer. Pues todo eso, si se explica, pues seguramente no se va a llegar a un consenso del 90%, pero creo que sería bueno que se explicara el porqué. Y es complicado, desde luego, en una ciudad como Córdoba o en cualquier otra, que haya ese porcentaje de colectivos que estén de acuerdo. Es que hay una disonancia entre los datos, efectivamente, y las expectativas, está claro, y eso se produce además mucho en comunicación política, porque evidentemente el político te da sus datos y además lo viste, ¿no? No voy a decir que lo falsea, cuidado. Lo adorna un poquito. Lo adorna y evidentemente, pero claro, ahora llegan los vecinos de Fátima y dicen, mire usted, a mí no me ha llegado lo mío. Y cuando llegue seguramente también se queje el vecino porque tardan mucho. Sí, o por, seguro. Quiero decir que, Claro. es que el problema de la obra es el que es. Son necesarias, son incómodas, no llegan nunca, José Luis, tú lo sabes, a gusto de todos, es como la lluvia. Y bueno, yo creo que lo importante, sobre todo, es explicarlo, como muy bien ha dicho Juan, porque yo, fíjate, no sabía, y el otro día, precisamente, porque un amigo lo comentaba en Twitter, que los adoquines de Alfaro. de Santa Marina, creo que era, o de San Lorenzo, pero es que no se puede poner otra cosa que no sea adoquín, porque está en zona PET, histórico, por zona exactamente protegido, con lo cual, bueno, requiere otro trato. Excepto que se parchea con asfalto, que es lo más incorrecto que hay, pero bueno, que no hay más remedio. Lo de Alfaro que estamos viendo. No, en general se parchea por todo el casco con asfalto, porque Sí, es lo bueno, más rápido claro. para tapar un hoyo, pero queda fatal, claro. Claro, y Vete a la calle y al final vuelta, lo importante es explicarlo bien, y también yo creo que los vecinos tienen que entender que se llega a donde se llega, ¿no? Y cuando se llega, pues no se tarda lo que uno espera, ¿no? Tú y yo creo que vivimos en el mismo barrio, gran parte del barrio está levantado, una molestia tremenda, hemos perdido aparcamiento, pero bueno, son obras que son necesarias y que por lo menos estamos viendo, como efectivamente se vio con el mandato anterior y con Dorado en infraestructuras, claro. Lo que conozco, por eso hoy he hablado con algunos compañeros periodistas en el sentido de diciendo la importancia que es que precisáis mucho y preguntáis mucho al político, aunque yo sé que no hay tiempo muchas veces y nos dejan, ¿no? O no nos dejan. Eso es, o nos dejan y os dan el escrito del gabinete, ¿no? Vamos a ver, por lo que yo conozco, porque ha pasado incluso por el Consejo, el plan a 3 años satisface al 90% de las peticiones. Pero siempre se sabe, no ahora, con David Dorado y con Amparo Pernici antes, esas propuestas para pasar por un informe técnico del área de vía pública, del Departamento de Vía Pública. Porque si no, desde una cierta presión puede haber alguien que quiera que se largue la calle 3 veces y otros pasen 30 y que no. Entonces aquí no puede estar pendiente simplemente quien lo pide, debe ser en parte también un análisis técnico. Siempre ha habido, aparte, como tú has dicho, un análisis técnico. Esto para el técnico de vía pública considera que es necesidad número 1, entre otras cosas, por ejemplo, porque pasan muchos autocares o pasan muchos Corsas y desgastan más, y otros pues son nivel 2 o son otros nivel 3. Pero a uno, el que haya un hoyito, le parece fundamental en su vida. Eso nos pasa a todos, ¿no? Lo que no hay acuerdo es en las prioridades. Ha sido el departamento el que ha decidido de 3 años de actuaciones cuál anunciaba ahora. Y ahí es verdad que hay barrios sin actuaciones, distritos incluso, no barrios, sin actuaciones, y otros que encuentran que se hacen unas actuaciones cuando ellos pretendían que se hubieran hecho otras.
Pero ¿dónde ponemos entonces el peso? ¿En el técnico o en el movimiento vecinal? O sea, en la reclamación No, vecinal. primero, no es solamente el movimiento vecinal, hay también peticiones comerciales, peticiones de AMPA. Me refiero a vecinos, quiero decir, habla más amplio, es decir, son todas las peticiones que se recogen, todas. Pero que todas esas peticiones que se han recogido, las hemos visto. Y había un gran consenso de que esas son calles que merecen la pena trabajar sobre ellas, ¿vale? Pero ahora, a la hora de decidir, tengo que hacer una este año, las que se han decidido que sea este año, pues todo el mundo quiere ser el primero. Ya está. Todo el mundo quiere ser el primero. Por si acaso no hay segundo año, porque también es otro. Es que no sabemos, claro, porque con Dorado, que además felicito porque parece que los temas judiciales le van yendo mejor en ese sentido, también hablamos de que iba a haber otras actuaciones y no hubo más. Y en la época de Amparo, que en paz descanse, también nos quedamos pendientes de 2 actuaciones que no se hicieron, de 2 años de actuaciones que no se hicieron, que pasaron a Dorado y tardó 1 año y medio en hacerlas. Después Dorado prometió otra y no se hizo, y cuando llegó Miguel intentó decir que iba a hacerlo inmediatamente. Por razones de intervención, de contratación y de otras cosas, se ha retrasado a este modelo de 3 años. Pero un modelo de 3 años que tiene este problema. Yo hago un programa a 3 años, lo anuncié en un momento determinado que voy a hacerlo a 3 años, muy bien, pero yo viendo todas las calles, muy bien, pero ahora tengo que decidir ¿por dónde empiezo? año. Al decidir el primer año, lógicamente recibe las críticas de quien considera que debía ser también el primer año, ¿no? Porque con todo el informe también hay técnico. también hay una trastienda municipal que no se puede explicar. Y que a la que también sufre el propio político, que muchas veces se nos olvida esto. También o sea, que el político no tiene la última palabra ejecutiva. O sea, depende de muchos factores, entre ellos también de los propios funcionarios municipales. Sí, pero por eso yo decía que yo creo que hay que agarrarse a cuestiones de demanda vecinal, pero también a cuestiones técnicas. Hombre, ser muy didáctico a la hora de explicarlo, y también que no parezca, que en ocasiones parece que esto no es por el capricho del concejal de cómo se haya levantado esa mañana o esa semana, ¿no? Las calles de puesto estaban todas en el acuerdo de 3 años, no se ha inventado ninguna, pero todos consideramos que las prioritarias son otras a lo mejor. Es un debate que tiene que asumir el que toma las decisiones y ya está. Y que siempre va a estar ahí, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, estamos fuera de tiempo ya. Muy telegráficamente, ¿qué os parece el asfalto impreso de la calle Alfaro? Porque nos contaron que va a ir el mismo asfalto ahora a la calle Nueva, también en la calle San Fernando, la calle Alferia. Yo no sé si ha quedado del todo bien. La de la calle Alfaro hubo que repararlo prácticamente a los 2 meses de pasar por ahí los autobuses. Ese asfalto consiste en que se hace una capa de asfalto normal, la han visto ahí, se pone una rejilla, se pasa una pisonadora y se marca como si fueran adoquines, y lo están viendo. Se marca unos adoquines y parece que son adoquines cuando realmente pues no es adoquín. No sé si es una solución que satisfaga al casco histórico por el tema estético, un poco chapucerillo, no sé, pregunto. No sé, igual lo ha decidido el mismo que le pone nombre a la borrasca y colores a la alarma. O sea, vivimos en esa época. Lamentablemente en la calle Alfaro. Y supongo que serán sostenibles. Eso no sé si ha entrado ese factor. La calle Alfaro tiene un problema Autobús. estructural y un problema coyuntural, pero que se hace permanente. El coyuntural que se hace permanente es que si mientras sigan pasando autobuses, claro. El peso Eso no permanente se queda además, eso. pero es que hay un problema estructural. Está mal hecha. Que está ir al hotel que hay al lado, que tiene el restaurante abajo. O sea, eso está en un talud. Entonces, Se va escurriendo, claro. tener una actividad permanente ahí de tráfico intenso y pesado es un error, porque inevitablemente al final el talud va venciendo y ese vencimiento se ve siempre primero en la calle. Por la calle de la Feria es parecido, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Cuando En la calle de la Feria tiene un talud hacia arriba también, Claro, también importante, ¿no? están los Hay taludes. que ver lo que aprende uno en los de Juan Andrés de Gracia. Bueno, pues hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. Os agradezco, Juan Ruiz, gracias por tu visita. Gracias a vosotros. Rafa González, Juan Andrés de Gracia, gracias a los 3 por estar aquí. Gracias a ustedes, sobre todo, por estar ahí siguiendo esta tertulia. Volvemos la semana que viene.